Bienvenidos todos a la segunda versión de Mercado Check, Chile Economía Creativa 2018. Check es un mercado intersectorial, innovador y único en Chile, que se ha abierto como un espacio de encuentro entre los agentes culturales y la empresa privada tradicional en nuestro país. Es la primera instancia que reúne simultáneamente empresas tradicionales con destacados oferentes de distintos sectores creativos: música, diseño, audiovisual, animación, fotografía, artes escénicas, editorial y artesanía, entre otros, constituyéndose como un importante escenario de vinculación, asociatividad y concreción de negocios entre los diferentes sectores productivos y creativos. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente de las autoridades que nos acompañan hoy día. Saludamos a la Ministra de la Cultura, las Artes, el Patrimonio, Consuelo Valdés. Saludamos también a Cristian Abbott, director de la Cámara de Comercio de Santiago. Y saludamos a Fundación Imagen de Chile, que este año es parte de nuestros socios estratégicos. Saludamos a los representantes del sector público Corfo, ProChile, a la DIRAC, por sumarse y ser parte de este gran encuentro. Y a los representantes del sector privado, que hoy también son parte de Check 2018. A otros representantes internacionales: Natalia Guevara, delegada de Cooperación Multilateral y Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura de Colombia; Andrés Gribnikov, secretario de Cultura y Creatividad de la Secretaría de Cultura de Argentina; Rodrigo Márquez, consultor y coordinador de Industrias Creativas del Ministerio de Educación y de Cultura de Uruguay; José Mauro Naspini, jefe de gabinete de la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de Brasil; Paulo Mercado, director de Fomento de las Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura Jalisco, México. A los gremios, asociaciones, marcas sectoriales, a los artistas, creadores, agentes culturales, salas y espacios culturales que son los motores de la economía creativa y también nos acompañan hoy día en Check Nacional. Muchas gracias a todos por estar aquí. Queremos contarles que los hashtags con que vamos a estar funcionando en estas dos jornadas son hashtag MercadoCheck, CHEC, y hashtag Economía Creativa, para que puedan publicar, etiquetarnos y contarle al mundo qué está pasando este encuentro estos 2 días en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Esperamos sinceramente que este sea un gran encuentro en torno a la creatividad y sea una instancia verdaderamente enriquecedora para nuestro ecosistema creativo y para el mercado nacional. Sean todos muy bienvenidos a Mercado Check 2018. Ahora quisiera invitar a Pamela López, directora de programación GAM, a compartir con nosotros unas palabras. Muchas gracias, Verónica. Bueno, muy brevemente quisiera partir por saludar a nuestra ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la señora Consuelo Valdés, a Cristian Abbott, director de la Cámara de Comercio de Santiago, y también a Sofía Lobos, quien es secretaria ejecutiva de Economías Creativas, con quien colaboramos para, por supuesto, la realización de este tan relevante mercado. Esta es la segunda versión de Mercado Check y también es la segunda vez que logramos participar como espacio y como agente creativo desde GAM. Sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio. Estamos orgullosos de poder recibir a todos los invitados que han llegado desde los distintos lugares de Chile y del mundo para poder interactuar y fomentar mercados e industrias en los servicios que todos nosotros articulamos. Este es un espacio muy importante porque releva la colaboración público-privada. Y en las próximas jornadas iremos descubriendo así que nuestra oferta sí tiene los componentes más valiosos, el del talento y el de la creatividad. Estamos muy entusiasmados de poder abrir conversaciones, de poder escuchar a los paneles que comenten sobre temas como el intercambio, como la circulación, sobre la innovación y sobre los enfoques de género. Esto es algunas de las conversaciones que tendremos durante los paneles de estos días para poder vincularnos y mezclarnos entre distintas industrias. Mucha suerte entonces a Mercado Check. Espero que para todos sean días muy provechosos y que por favor aprovechen la experiencia que comienza hoy en su segunda versión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pamela. Queremos invitar también al señor Cristian Abaut, director de la Cámara de Comercio de Santiago, a compartir con nosotros. Muy buenos días. Señora Consuelo Valdés Chadwick, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, autoridades, empresas participantes y representantes del sector de las industrias creativas, amigos y amigas. Me da una gran satisfacción inaugurar este segundo mercado del sector creativo que se realiza en el marco de la firma del convenio entre la Cámara de Comercio de Santiago y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para promover el desarrollo de la economía creativa en Chile, en el cual están participando 46 empresas compradoras y más de 100 oferentes. Este es un esquema de networking que nuestra institución conoce bien, porque ya llevamos 11 años organizando el evento Enlaces Comerciales, la mayor rueda de negocios del país, que reúne a grandes empresas con proveedores pymes, acumulando más de 37.000 reuniones de negocio en los 11 años en que hemos realizado este evento. Por ello nos interesó desde el comienzo el participar en la organización de este encuentro, que se hizo por primera vez el año pasado, enfocado en la oferta de industrias creativas, parte de ese comercio de servicios que creemos será un aporte determinante en la diversificación de nuestra matriz productiva. Hace más de 20 años, la Cámara de Comercio de Santiago tomó la bandera de este comercio invisible, en una época en que la mayoría de las empresas de servicios no se consideraba a sí mismas como tales. Ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy tenemos el caso de industrias creativas que reúnen arquitectura, diseño, moda, música, audiovisuales y videojuegos, entre muchas otras expresiones, y que constituyen un gran ejemplo de un sector que genera empleo, ingresos y que posiciona a nuestro país en forma destacada en el exterior. La participación de nuestra Cámara en esta iniciativa no es casual, tiene su origen, como mencionaba, en nuestra vocación de fomentar las exportaciones chilenas al exterior, pero además está afianzada la convicción que la innovación necesaria para mejorar la productividad del país requiere de una sociedad creativa y uno de los factores necesarios para lograrlo es la existencia de un sector creativo fuerte. Tal como planteamos en nuestra propuesta Chile, una orientación estratégica de largo plazo para elevar la productividad. La evidencia muestra, de hecho, una relación positiva entre la importancia económica del sector creativo y las ganancias en productividad en las economías globales. Por ello, para nuestra institución, este encuentro representa una magnífica oportunidad al reunir a grandes empresas y a oferentes de estas industrias para que puedan conectarse sin intermediarios. Actualmente, las empresas están muy abiertas a nuevas experiencias que puedan compartir con sus clientes, por lo que esta alianza puede ser muy provechosa para todos los actores del sector. Sin más, les deseo una fructífera y creativa jornada a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos invitar ahora a Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quiero hacer propia los vocativos de Verónica, que me antecedió. Amigas y amigos, me gustaría partir con una cita que creo resume el camino de muchos quienes que participarán en este evento. El gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw dijo sobre la creatividad: la imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. Eso es lo que está en la esencia de la economía creativa y en lo que en definitiva intentamos fomentar cuando desarrollamos iniciativas como estas, que esas cosas que los creadores sueñan no solo se concreten, sino que se sostengan en el tiempo, florezcan y se multipliquen. Les quiero contar un secreto.
Y desde hace muchos años, cuando era estudiante de arqueología, y ya son varios años, pero como arqueóloga no es nada, no sé dónde encontré un sticker que me pareció muy elocuente, o me inspiró mucho, y lo puse con mi imán en el refrigerador. Y en cada mudanza, que han sido muchas, lo llevo y lo vuelvo a colocar. Y es una frase de Einstein, y que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. Se los quería compartir con ustedes. Las ideas, el conocimiento y el talento son invaluables para las culturas, las artes y el patrimonio, y es precisamente en estas áreas en que la economía creativa realiza su principal aporte. Y el incentivo a la innovación es un objetivo crucial de la actual administración. CHEC es el primer mercado intersectorial de economía creativa en nuestro país. Reúne a oferentes destacados de diversas áreas, como el diseño, la música, el audiovisual, los videojuegos, las artes de la visualidad, las artes escénicas, el libro y la artesanía, como compradoras de empresas. Organizaciones, instituciones de sectores productivos, creativos y tradicionales. Todo con el fin de que surja un ambiente propicio para que los distintos sectores se vinculen, desarrollen y profesionalicen, fomentando la innovación, el dinamismo social, económico y cultural de nuestro país. La capacidad que tienen la cultura, las artes y sus procesos de convertirse en una alternativa de desarrollo humano y económico han motivado el compromiso de nuestra institución para impulsar el ecosistema creativo nacional como uno de los sectores claves para el desarrollo sostenible del país, lo que se traduce en distintas iniciativas que llevamos a cabo como ministerio. Mercado CHEC no se podría haber realizado sin la estrecha colaboración del Banco Interamericano del Desarrollo y del Comité de Exportación de Servicios liderados por el Ministerio de Hacienda, por lo que me gustaría agradecer su participación y apoyo. Lo mismo con la Cámara de Comercio de Santiago, con quienes organizamos este evento gracias a un convenio de colaboración. Este año asistirán al mercado 127 oferentes y 45 compradores chilenos y latinoamericanos. Pero este ministerio sigue profundizando su compromiso con descentralizar el acceso a las expresiones culturales. Y por eso, en noviembre, también realizaremos Mercado CHEC Sur en Valdivia, que busca desarrollar el ecosistema creativo de la zona sur, relevando la identidad regional y territorial como eje de desarrollo. Por supuesto, nada de esto sería posible sin la excelente calidad de nuestros profesionales y creadores, que cada vez más hacen cierto el proyecto de tener una economía creativa, fuerte y fructífera. Para terminar, me voy a permitir otra cita, esta vez nuevamente de Einstein. Dice: la creatividad es contagiosa, compártela. Esperamos que se cumpla en este mercado CHEC. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Queremos ahora invitarlos a ver un pequeño video para poder saber más y adentrarnos más en el espíritu de lo que es Mercado CHEC Nacional. ¿Qué es Mercado CHEC? Mercado CHEC Chile Economía Creativa es el primer mercado intersectorial de economía creativa de Chile, constituyéndose como un escenario de vinculación, asociatividad y concreción de negocios entre empresas de diferentes sectores productivos y empresas creativas. Es la primera instancia que reúne simultáneamente empresas tradicionales con oferentes destacados de distintos sectores creativos como diseño, música, audiovisual, animación, videojuegos, fotografía, artes escénicas, ilustración, editorial y artesanía, entre otros. ¿Cómo surge? Mercado CHEC nace de la alianza entre la Cámara de Comercio de Santiago y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el fin de promover y fomentar el desarrollo de la economía creativa en Chile. Buscamos potenciar el desarrollo sostenible de los emprendimientos creativos y las sinergias intersectoriales y aportar en profesionalización e innovación, relevando nuestra identidad y diversidad cultural. Mercado CHEC 2017. La primera versión del Mercado CHEC Chile Economía Creativa se realizó los días 13 y 14 de diciembre de 2017.
como la instalación de una instancia de mercado concreta para el sector creativo, siguiendo los modelos de mercados intersectoriales latinoamericanos, tales como MICSUR, Mercado de Industrias Culturales del Sur, y MICA, Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Contó con la participación de 121 oferentes creativos, 36 compradores tradicionales y creativos, y atendiendo un público de 1.200 personas. Hoy nos encontramos inaugurando la versión 2018 del Mercado Check Nacional, que reúne a 126 oferentes, 45 compradores, más de 20 speakers nacionales e internacionales, para abrir oportunidades de negocio, concreción de proyectos, vinculaciones y asociaciones, debates y construcción de un ecosistema creativo que cada año crece y se fortalece más. Este año la alianza entre el Ministerio y la CCS se amplía con la presencia muy relevante de la Fundación Imagen de Chile para la promoción de la imagen país en el extranjero como un eje de desarrollo nacional. Quienes estos 2 días se reúnen en torno a Check forman parte de un ecosistema que agrega valor y potencia la imagen de nuestro país en el extranjero. Sin embargo, como la creatividad no es patrimonio exclusivo de la región metropolitana y entendiendo la importancia del aporte cultural de los territorios a lo largo del país, este año tendremos la primera versión regional de Mercado Check, Mercado Check Sur, a realizarse en Valdivia el 16 de noviembre. Busca darle un espacio de crecimiento a los proyectos regionales de la zona sur, concentrándose en las regiones de Ñuble a Magallanes, destacando y relevando la identidad cultural de los territorios sureños de nuestro país. Esperamos sinceramente que este sea un gran encuentro en torno a la creatividad, la búsqueda y concreción de oportunidades de negocio, la asociatividad y el fortalecimiento de nuestro sector creativo nacional. Sean todos muy bienvenidos a Mercado Check 2018. Y bueno, por último, para dar por inaugurada esta versión de Check 2018, queremos volver a invitar a Cristian Abbott, a la ministra Consuelo Valdés, al escenario y al comité ejecutivo a tomarse una foto para dar por inaugurada la jornada del día de hoy. Y a Pamela López, en representación de GAM. También les pedimos a los invitados internacionales si pueden subir al escenario y sumarse a esta foto oficial. Muchas gracias. Queremos agradecerles a todos y agradecerles especialmente a la ministra Consuelo Valdés. Sabemos que su agenda está muy apretada y que no podrá acompañarnos durante todo el día, pero le agradecemos mucho que haya venido a acompañarnos a inaugurar esta jornada. Bueno, se nos vienen 2 días intensos, llenos de oportunidades para encontrarnos y para unir mundos diferentes, como son la empresa privada tradicional y los mundos creativos, de manera de poder aportarse los unos a los otros, vincularse también, hacer vinculaciones interesantes entre los oferentes y los compradores, entre los gremios y los agentes culturales. Este mercado es para todos ustedes. Aquí en la sala A1, tendremos todos los paneles nacionales e internacionales. En el hall central, afuera, va a estar el cowork, donde tendrán lugar las ruedas de negocios y actividades de networking durante el día, para compradores, oferentes, speakers y panelistas. En la plaza central estará la feria Check, donde los oferentes podrán exponer sus proyectos, sus productos, sus servicios, y todos podrán ir y conocerlos. En la sala C1,
se realizará el Coaching IP Arcos, donde su centro de creatividad, tendencias y emprendimiento formará a creadores para poder potenciar sus proyectos. Y en la sala C2 tendremos todos los foros de mercados, marcas sectoriales y gremios. Están todos invitados. Volvemos a recordarles de estar compartiendo, de darle visibilidad y valor a este encuentro que está ocurriendo el día de hoy, con los hashtags MercadoCheck y Economía Creativa. Bienvenidos todos. La economía creativa ha tomado un rol protagónico en economías desarrolladas, como por ejemplo en el Reino Unido. Pero Latinoamérica tiene un gran potencial también creativo y es un mercado que crece cada día más. Hay muchas posibilidades de generar recursos y desarrollo humano. Y para hablar de economías creativas en Latinoamérica, iniciaremos esta jornada de Check 2018 con el panel del rol de los ecosistemas para dinamizar la economía creativa en Latinoamérica. Poder recoger y compartir experiencias de distintos mercados creativos de Latinoamérica. Para eso, queremos invitar a este primer panel a nuestros invitados internacionales a subir al escenario. Desde el Ministerio de Cultura de Colombia, Natalia Guevara, delegada de Cooperación Multilateral y Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura, le pedimos por favor que suba al escenario. Desde Argentina, Andrés Grivnikov, secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de Argentina. Rodrigo Márquez, consultor y coordinador de Industrias Creativas del Ministerio de Educación de Cultura de Uruguay. Y desde Brasil, José Mauro Naspini, jefe de Gabinete de Secretaría de Economía Creativa en el Ministerio de Cultura de Brasil. También invitamos a Bebé de Suárez, quien es directora de FITA Chile, Mercado de las Artes Escénicas para la Infancia y Juventud, miembro del Comité Ejecutivo de IPAI International Performing Arts for Young People de Norteamérica, y que hoy estará apoyando en la traducción también de nuestro representante de Brasil. Me autopresento. Por favor, gracias. Bueno, Sofía Lobo, soy la secretaria ejecutiva de Economía Creativa. Bueno, muy bienvenidos, millón de gracias a nuestros panelistas por estar acá. La verdad es que es una tremenda emoción el tenerlos a todos convocados en esta segunda versión del MercadoCheck Chile Economía Creativa. Debería haber una presentación que debería dar contexto. Acá, muy bien. Bueno, en el fondo preparé esta presentación porque me interesaba de alguna forma mostrarles por qué estamos generando vale, mil gracias, por qué estamos generando este panel de economía creativa. Entonces, bueno, para partir, ¿hacia dónde? Ahí está. Bueno, Sudamérica. Somos más de 500 millones de habitantes que compartimos una lengua común. Y aproximadamente, de acuerdo al último estudio que se desarrolló por el Banco Mundial, facturamos la economía creativa aproximadamente 124 billones de dólares, como Sudamérica. Sin embargo, cuando las cifras las miramos desde sin un contexto, por lo general no resultan tan visibles. Por lo mismo es que me preocupé de generar un comparativo, donde podemos ver que es menos, es superior a la industria de videojuegos, por ejemplo, una industria que es bastante relevante en torno a su crecimiento, y también es incluso mayor que la facturación al PIB del 2017 de la región metropolitana. Sin embargo, podemos ver también que cuando lo comparamos con la facturación a nivel global de economías creativas, Sudamérica representa solamente el 6% y estamos bastante lejos de las economías desarrolladas.
Y en el fondo ese es un tema bastante relevante cuando queremos hablar de desarrollo, y desarrollo desde las distintas dimensiones sociales, culturales, humanas y económicas. Asimismo, también resulta bastante relevante el considerar que esta participación es menor incluso que lo que cuenta Sudamérica en su conjunto dentro del PIB de la economía global. Otro punto relevante también a considerar es que el crecimiento del sector artístico y cultural es bastante superior a lo que muestra la economía en su conjunto. De hecho, tanto la industria audiovisual como la música y de videojuegos son casi el doble, el triple, incluso 5 veces superior a lo que fue el promedio del PIB al año 2017 mundial, que creció en 3%, y el PIB de Sudamérica, que creció en torno al 1%. Entonces, en el fondo, la pregunta que nos planteamos, considerando que estamos hablando de un ecosistema sudamericano, y principalmente porque cuando participamos en mercados internacionales, en Europa o en Estados Unidos o incluso Asia, muchas veces no se pregunta por Chile o por Argentina o por Uruguay, Colombia, Brasil, sino que se pregunta por Sudamérica. Si vamos al FINPRO o vamos a Primavera Sound, se preguntan por las bandas de nuestros países. Entonces, bueno, la respuesta que nosotros encontramos a esta pregunta fue, en el fondo, generar una instancia de mercado. Y una instancia de mercado principalmente por la posibilidad que tienen de conectar oferentes y compradores. Es sentarnos en una reunión y abrir oportunidades de intercambio de ideas y de eventualmente comercialización. ¿Por qué también los mercados? Porque nos permiten también el generar información, que sabemos que en el caso de economía creativa es bastante escasa, y en temas de identificación de necesidades, qué es lo que la empresa tradicional y creativa está buscando para desarrollarse en el futuro. Entonces, desde ahí es que surge el mercado Check Chile Economía Creativa. Ahora bien, el mercado Check se inspira en la experiencia sudamericana. Es así, es que en el fondo, si vemos quienes están conformando este panel, tiene una imagen por una parte de un corredor, pero también podemos ver que somos mucha gente, somos los 5 países que estamos acá representados, somos más de 2 millones de trabajadores en el sector artístico y cultural, y en su conjunto Sudamérica representa el 2,2% del PIB regional. Volviendo al tema de las experiencias sudamericanas y en cuáles nos hemos ido inspirando, por una parte está Argentina, donde el número de trabajadores es aproximadamente casi 200.000 trabajadores, la participación en el PIB es el 2,5%, y desde el 2011 está desarrollando el mercado de industrias culturales de Argentina. Es así que nos acompaña el secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Argentina, Andrés Grímnico. En el caso de Uruguay, tenemos casi 50.000 trabajadores del sector artístico y cultural y una participación del PIB de un 1%. Ahora bien, este año, por primera vez, de hecho la próxima semana, se va a desarrollar el mercado de industrias culturales de Uruguay. ¿Y por qué nos interesa conocer su experiencia? Principalmente es porque Uruguay ha desarrollado un trabajo en torno a la exportación de servicios bastante relevante, y adicionalmente, recientemente, unos pocos años, se aprobó la Ley de Productividad, que prioriza economía creativa como uno de los sectores relevantes, reorientando instrumentos de política pública hacia el sector. Es por eso que nos acompaña Rodrigo Márquez, que es el coordinador de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura Uruguay. Brasil, el mercado más importante en términos de volumen de facturación a nivel sudamericano, y yo diría que a nivel global.
casi 1 millón de trabajadores en torno a economía creativa y una participación del 2,6%. Este año, por primera vez, entre el 5 y el 11 de noviembre, se va a desarrollar el Mercado de Industrias Culturales de Brasil con un enfoque sudamericano. De hecho, nuestros países vamos a participar con delegaciones de aproximadamente 50 personas, entre 50 y 80 personas, emprendedores y creadores, para participar en este importante mercado. Es por eso que nos acompaña José Mauro Naspini, que es el secretario de Gabinete de la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de Brasil. Y finalmente Colombia, con casi 500.000 de trabajadores en torno a economía creativa y el PIB más relevante en promedio en comparación a nuestros países, en torno al 3,2% del PIB. Colombia nos interesa mucho conocer su experiencia, principalmente por varias razones. Desde inicio de la década del 2000 ha tenido una política explícita en torno al desarrollo de industrias creativas a través del convenio Andrés Bello. Asimismo, ha generado una vinculación muy fuerte con la Cámara de Comercio de Bogotá. De hecho, parte de la vinculación e inspiración para la vinculación con la Cámara de Comercio de Santiago viene justamente del trabajo que ha desarrollado Colombia, en particular con la Cámara de Bogotá. Y también porque el año 2016 se desarrolló el Mercado de Industrias Culturales del Sur, que es el mercado intersectorial que se desarrolla a nivel sudamericano entre nuestros países y busca justamente el desarrollo de nuestro sector. Es por lo mismo que nos acompaña Natalia Guevara, que es la delegada de Cooperación Multilateral y Asuntos Internacionales del Ministerio de Colombia. Ahora bien, yo les hemos estado comentando respecto a cuáles son los desafíos para desarrollar el ecosistema creativo en consideración a la alta facturación y oportunidades. Pero otro de los temas que para nosotros es bastante importante es cuál es el reconocimiento que existe a nivel de la ciudadanía respecto a la relevancia que tiene la economía creativa para el desarrollo de nuestros países. Y desde esa perspectiva, al menos con los datos a nivel nacional, es bastante importante el darnos cuenta que solo el 11% de la población ha escuchado el tema de economía creativa y solo el 6% lo asocia a arte y cultura. De hecho, ese 5% restante lo asocia o a ser creativo con el presupuesto familiar y la economía doméstica. Por lo mismo, es un tremendo desafío el dar cuenta de la importancia, porque si es que esperamos que sea un factor de desarrollo de nuestro país, también tenemos que comunicarlo a nuestros pares. Y para eso es que hemos dado cuenta de la necesidad de favorecer un intercambio con distintos actores, tanto la sociedad civil, el sector privado, las cámaras, la academia, la universidad. Es necesario generar información en torno a lo que es el desarrollo del sector. Entonces, dándoles esa pequeña introducción del objetivo de este panel, es que la metodología va a ser la siguiente. Les voy a hacer una pregunta transversal a los 5 participantes, a los cuatro participantes de este panel. Solo 5 minutos para cada uno y después les vamos a ir haciendo preguntas específicas a cada uno de ellos. Entonces, bueno, la pregunta abierta, y aquí me voy a poner al medio, para que te quedes al lado de Mauro, de repente, o Mauro acá, bueno, la pregunta abierta es: ¿qué estrategia han desarrollado para dinamizar el ecosistema creativo y cuáles han sido los actores más relevantes con los que han articulado la estrategia? Entonces, ¿empiezo yo? Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos por venir y por invitarnos a participar del CHEC. ¿Cuál era la pregunta? Sí, la dinamización del ecosistema creativo a nivel nacional, ¿no? Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Cultura en Argentina nos encontramos con
bueno, con lo que ya sabemos, mucha creatividad, mucho talento en cada territorio, pero una clara desconexión y desconocimiento de los emprendedores culturales, entre ellos complementarios, una especie de desconexión muy importante entre ellos y las empresas que podrían producir o replicar sus productos, y mucha lejanía de los sectores públicos, de las secretarías de cultura locales, tanto provinciales como municipales. Lo que hicimos fundamentalmente entonces es armar redes, 3 redes básicas. La red de ciudades creativas, que es una red compuesta por 55 ciudades en todo el país, que trabajan la economía creativa y las industrias creativas como herramienta para el desarrollo, no solamente la cultura del espectáculo, sino también la posibilidad de que la cultura sea parte de la estrategia de desarrollo de esa ciudad generadora de empleo. La segunda red es la red MICA, que es la red de mercados de industrias creativas argentinas, inspirada un poco en el MICA tradicional que nombraba Sofía, que se hace cada 2 años. En este contexto armamos los MICAs regionales, pero también apoyamos mercados que ya se hacen en cada territorio y que se hacían en forma aislada y desconectada, y entonces lo que hacemos es conectarlos entre ellos, llevarles compradores internacionales. Trabajamos mucho con Chile o con Bolivia, en el caso de países limítrofes, ahora también con Uruguay, con Brasil, para que esa red de mercado sea parte de un mismo sistema donde la Argentina, con toda su diversidad, produzca, se conecte y pueda exportar como país con toda su diversidad. Y la tercera red, para dinamizar el ecosistema creativo, fue una red de gestores culturales públicos, que lo trabajamos desde el ámbito de la formación. Todo esto que yo conté antes es importante que lo podamos hablar y compartir en el mismo idioma con nuestros colegas en los territorios. O sea, si yo no puedo hablar el mismo idioma y no compartir, no digo las mismas ideas porque podemos tener diferencias, pero por lo menos poder debatirlas en el mismo plano, con la misma cantidad de información, con mis pares, secretarios de cultura en las provincias o en los municipios, difícil es que podamos construir una red potente donde todos sean parte. Entonces, toda esta idea donde la industria creativa y la creatividad puede ser una herramienta para el desarrollo y que desde ahí se puede empezar a crecer, es la que empezamos a trabajar en conjunto con los gestores culturales públicos, con programas de formación que no los dimos desde la ciudad de Buenos Aires solamente, sino que trabajamos con docentes de otras ciudades también, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, del norte, de la Patagonia, intercambiando experiencias para que todo este acceso al conocimiento y a la información en relación a las industrias creativas y su ya está, ya termino igual, y su ámbito y su impacto en el plan y en la estrategia de desarrollo y crecimiento de un país sea coherente y la podamos compartir. Entonces, con estas 3 redes, yo creo que después de 2 años y medio estamos dinamizando muy bien estos ecosistemas creativos. Y obviamente nos queda mucho por hacer, pero bueno, tenemos también mucho para mostrar y muchos resultados. Posso? Bom dia. Eu não falo espanhol, vou tentar falar em português mais devagar, para que todos possam me entender. Eu acho que os meus 5 minutos vão render um pouco menos. Bueno, vai falar em português e eu estou aqui para traduzir para mim. Buen portuñol. Bueno, sus 5 minutos vão render um pouco menos, porque temos que traduzir, sim. Não, pois bem. Eu escutando, né, Andrés falar, eu estive no MICA, acho que nas primeiras edições. E na ocasião eu era convidado como comprador, porque eu dirigia para o município de São Paulo um evento chamado Virada Cultural. Era um evento promovido pelo poder público, com 24 horas de duração, e milhares de atividades que aconteciam dentro
dessas 24 horas? Bueno, él cuenta que participó varias veces del inicio de Mica, de la Feria Mica, como comprador, porque era la persona responsable por un evento en São Paulo, la ciudad de São Paulo, la virada cultural, que son 24 horas de milhares de acontecimentos, obras, enfim, em la ciudad de São Paulo. Eu menciono isso porque essa atividade dependia, em grande medida, de uma concertação entre os entes públicos e toda a cidade, e principalmente de um certo bom humor, de uma certa empatia entre todos aqueles da cidade. E que ao longo de uma década ou 12 anos, talvez, foi diminuindo, foi perdendo condições para que pudesse acontecer da maneira como sempre aconteceu. Por mudanças que aconteciam no país como um todo, na política regional em São Paulo, e que foram dividindo, de certa maneira, as pessoas e tornando esse momento de congregação menos interessante. Bueno, cuenta que en el inicio, como en el periodo de 12 años, que en el inicio había algo como una vibración muy buena entre los actores, el poder público, los locales, los artistas, y que eso, él observa que se fue perdiendo esta vibración, y que porque cambió la política en Brasil, también por diversos fatores que se foi perdendo. Pois bem, digo isso porque eu acho que esse é um quadro generalizado no Brasil hoje, em que nós enfrentamos dificuldades no nosso setor e que são dificuldades que não estão necessariamente ligadas aos números frios, aos números da economia, mas antes, talvez, de um ambiente social mais ou menos favorável para as áreas próximas, especialmente no nosso caso, não só criativas, mas culturais principalmente. Cuenta que lo que pasa en Brasil no tiene tanta relación a ver con los números duros de la economía, es sí un fenómeno social, principalmente en el área de la cultura, que hay una desconexión. Perfeito. Cultura é uma parte muito pequena do orçamento, uma parte muito pequena do interesse do poder público em termos de financiamentos e etc. Já enfrentávamos dificuldades de toda maneira. Ultimamente, isso tem sido muito mais sentido. Desde 2013 para cá, o Brasil atravessa uma certa turbulência política, especialmente, eu acho, em São Paulo, que tornou as trocas, a formalização dos negócios e dos negócios criativos e dos negócios em geral, muito mais difícil, muito mais complicada. Então, grandes... Analiza que desde 2013 temos uma certa turbulência política também, principalmente em São Paulo. El está para a cultura já é baixo em Brasil comparativamente, e se dificultou muito a maneira de fazer negócios, de concretizar projetos, diminuiu aún mais, aún menos recursos para isso. Nesse sentido, quer dizer, eu vejo o potencial, né, que se imagina no Brasil, 1 milhão de pessoas envolvidas no setor e trabalhadores diretos. Vejo esse número e imagino que, na verdade, seriam talvez muitos mais que não são formais ou que não são percebidos, né, por essa pesquisa. Digo isso só para introduzir que eu acho que talvez, nesse momento desfavorável, é ainda mais importante a ocorrência de encontros e mercados como esse,
E digo isso também para introduzir e para deixar clara o motivo da nossa insistência até hoje na realização do mercado que vai haver em novembro, do MIC-BR, que é, na verdade, o MIC-Sul, na medida como nós pudermos fazer. Insistimos muito, porque nós acreditamos que é vital, e esse momento é um momento em que nós não podemos deixar passar essa oportunidade de encontro e de algum impulso nas trocas e na economia criativa que já padeceu tanto nesses últimos anos. E quando ele mira os números, quando se mira o potencial em Brasil, ele encontra, imagina, 1 milhão de pessoas involucradas com a economia criativa de alguma maneira, e que encontra que o número pode ser muito mais grande se se pensa na economia informal em Brasil. Ele insiste que essas instâncias de encontro e cambio de ideias, como esse mercado acá e também em Brasil, apesar de todas as dificuldades, o MIC-BR vai passar em novembro, e que é aún mais importante nos encontrarmos e cambiarmos ideias e continuarmos neste diálogo. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este panel. Respondiendo a la pregunta que plantea Sofía, desde Colombia nosotros tenemos una política cultural descentralizada que va hasta los territorios, no se queda en la capital ni en las ciudades capitales. Hemos implementado una política pública de fomento al emprendimiento cultural, y desde ahí se desliga como toda la estrategia que logra dinamizar este ecosistema dentro de Colombia. A través de la Oficina de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, hemos realizado un trabajo focalizado en 5 líneas de acción, que es el fomento a los emprendimientos culturales, la formación para el emprendimiento, la gestión y el apalancamiento de financiación para los emprendimientos culturales. Hemos hecho mucho énfasis en la circulación, tanto nacional, regional como internacional. Tenemos otro foco que es la articulación interinstitucional, que es muy pertinente para lograr apalancar todas estas iniciativas al interior de Colombia, y una línea muy fuerte de investigación que nos ha hecho las recomendaciones para seguir implementando esta política. Dentro de las estrategias más significativas en Colombia existe una estrategia de nodos regionales. Hay 11 nodos regionales en Colombia que administra y alberga información en territorio sobre el estado de estos emprendimientos. Asimismo, estos nodos tienen acceso a programas de formación y de apalancamiento, como bien lo mencioné al principio. Tenemos estrategias y articulación con mercados musicales, mercados audiovisuales, mercados de cinematografía, los cuales somos socios, como Sofía lo mencionaba, con la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, han surgido nuevos mercados sectoriales en otras regiones del país, los cuales también apoyamos y acompañamos. Dentro de las estrategias de internacionalización, estamos lanzando este año una convocatoria que se llama Reading Colombia, que es un apoyo al sector editorial y es una bolsa para traducciones de obras colombianas en otros idiomas y que circulen en otros mercados internacionales. Tenemos líneas de crédito de tasa compensada con bancos de segundo piso, y seguimos trabajando desde muchos aspectos. Estamos a punto de sancionar una ley que es la Ley de Economía Naranja, y digamos que con el cambio de gobierno esta ley va a tomar mucha fuerza. Estamos en un proceso de consulta al interior de Colombia para poder reglamentar esta ley y pues impulsar de mejor y con un impacto mucho mayor
la economía naranja y la economía creativa y el ecosistema del emprendimiento. Bueno, hola, ¿cómo están? Respondiendo un poco a lo que nos propuso Sofía, nosotros, como Sofía decía, tuvimos hace 1 año y medio la aprobación de una ley, que parece como un nombre, que es Sistema de Transformación Productiva y Competitividad, que básicamente lo que se orientó a hacer es ordenar la casa. Nosotros tuvimos 10 años de fomento y desarrollo, colocando muchos instrumentos y por sectores, trabajando todos los sectores como por separado, pero como los trabajamos estaban separados y disgregados y con poco relacionamiento. Entonces esta ley lo que está ordenando, es precisamente orientar todos esos instrumentos en una lógica transversal que nos permita visualizar cadenas de valor y a partir de esas cadenas de valor el relacionamiento de las mismas. Entonces, ¿qué hace esa ley? Que, como decía Sofía, priorizó a las industrias creativas. Primero, y es el primer paso de nuestra estrategia en Uruguay, que parece tonto pero que es muy importante, es la identificación. Nosotros tenemos que localizar, o sea, nosotros tenemos en audiovisual, sobre todo en audiovisual y en música, tenemos un gran desarrollo que hace a que nosotros tenemos muy a la vista quiénes son nuestros emprendedores y empresarios en audiovisual y en música. Estamos trabajando con el resto de los sectores. A partir de eso, además del trabajo con cada uno de los sectores, en lo que hace a mercados, en lo que hace a fomento, en lo que hace a instrumentos específicos, se trabajó muchísimo estos 2 últimos años en que las distintas agencias del Estado trabajaran sus instrumentos en clave de industrias creativas, porque no adaptaban. Teníamos bienes públicos y no adaptaban, se iban a presentar y no adaptaban. Iban los emprendimientos culturales o de industrias creativas y no adaptaban, no entraban, por requisito o por lo que fuera. Lo primero fue muy fácil, fue sentarnos con las agencias y con los emprendedores y decirles, bueno, estos no son tan distintos, veamos de qué manera y qué está pasando que no adaptan. Eso ha llevado a que los instrumentos estén potenciando mucho más y estén trabajando con cada uno de los sectores. Ahora estamos en desarrollar, y precisamente ahora en el mercado, en el Micuy, en el primero nuestro, chiquitito y humilde, pero que viene ahí armándose, empieza a integrarse los distintos instrumentos en una estrategia común. ¿Qué buscamos? ¿Qué meta tenemos? ¿Hacia dónde nos orientamos? Entonces, en esa línea estamos trabajando muy fuerte la internacionalización, estamos trabajando muy fuerte la descentralización de instrumentos. Uruguay es un país chiquitito, tiene 3,5 millones, pocos, pero... y 1,5 millones lo tenemos en el sector más chiquito del país, que es la capital, Montevideo, que es chiquititito, al lado del resto del territorio. Entonces estamos trabajando, digamos, con el otro 1,5 millones y el Micuy contempla mercados de corte departamental, que en nuestro caso es como hacia el interior del país, hacia afuera de la capital. Entonces, el sistema de transformación productiva priorizó las industrias creativas, se integró al gabinete a los de la cultura, empezamos a hablar de algo en común, porque no se hablaba, en Uruguay se habla mucho de carne, esto, aquello, y no se hablaba. Y empezamos a incorporar el léxico, hicimos mucha formación, hicimos mucho trabajo de sensibilización y llegamos al punto de hacer el Micuy. Y hacer el Micuy es mostrarles en carne propia cómo se vive un mercado y de qué manera se hacen las transacciones y cómo se producen y reproducen las cadenas de valor en las industrias creativas y qué tiene que ver con ellos, porque tiene que ver con ellos, con las industrias tradicionales, si les queremos llamar. Entonces, nuestra estrategia está haciendo identificación, visibilización, adaptación de lo que existe y desarrollo. Pero como vieron, va en ese orden. El desarrollo viene relacionado también a poder ganar mayor grado de eficiencia en lo que ya tenemos y en visibilizar las industrias creativas dentro del entramado productivo. Eso es lo que siempre les decimos en el gabinete. La transformación productiva, sobre todo, va a venir por este lado. Y de a poco lo van entendiendo. Ahora una pregunta particular para cada uno. En el caso de Argentina,
efectivamente el MICA partió el 2011, entonces nos interesa, dado que este es el segundo año que se desarrolla el CHEC, cómo ha ido evolucionando y también el MICA se inició en la administración anterior y en el fondo es bastante similar a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces me gustaría saber cómo cómo se le ha dado continuidad independiente del cambio de administración. Bueno, MICA desde el principio lo vimos como una política pública, más que como un evento del gobierno anterior, de la administración anterior. Y esto fue importante rescatar porque también fue algo que validó hacia adentro del ministerio y hacia afuera, a la comunidad creativa, una posición del equipo que manejamos el Ministerio de Cultura, hoy Secretaría de Cultura, de que más allá de los colores políticos y de las decisiones partidarias de una gestión u otra, hay programas que deben continuar porque son importantes, porque son verdaderas políticas públicas que le llegan a las comunidades para las cuales fueron diseñadas. Y MICA es uno de ellos. Porque MICA es un mercado que engloba y genera un gran punto de encuentro, que es en Buenos Aires porque la infraestructura está preparada para eso, pero podría haber sido en otra ciudad, a donde llegan los productores de todo el país, de los 6 sectores con los que trabajamos, videojuegos, diseño, música, escénicas, audiovisual, editorial, a encontrarse entre ellos, coproducir, negociar y frente a compradores internacionales y nacionales también, ¿no? Y internacionales de la región y del mundo. Esto era MICA desde 2011. Nosotros nos tocó organizar la 4ª edición y el año que viene la 5ª. Por supuesto, un programa siempre perfectible, pero en el horizonte hacia el cual vamos, y ya lo empezamos a hacer el año pasado, donde lo hicimos en conjunto con lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque lo hicimos en el Centro Cultural de la Ciencia. Cruzar, digamos, esto es lo nuevo, ¿no? Esto es hacia donde evolucionamos, empezar a cruzar a los sectores. MICA en la gestión anterior era para las escénicas, para la música, para el diseño, y nosotros empezamos a cruzar en rondas y en conferencias y en contenidos a los desarrolladores de videojuegos con los músicos, a los actores con los escritores, a los productores de teatro con los editoriales, y se produjeron unos negocios impresionantes y unos proyectos impresionantes que tenían que ver con esa complementariedad que los sectores creativos tienen. También impactando en empresas de sectores tradicionales, que no necesariamente son de la cultura, pero que contratan a un diseñador para diseñar la experiencia de comercialización, y también a un músico que le pone música a esa experiencia o a esa portal. Entonces, ese es el MICA de hoy, un MICA cruzado, no tan sectorial, sino transsectorial, cruzado con la ciencia y con la tecnología, porque todo el tema que viene ahora de la inteligencia artificial, sé que después vamos a hablar de eso, así que no me quiero meter en ese tema, pero que tiene que ver con nuestro sector y con nuestra industria, y es claramente hacia dónde vamos. Así que, yo decía antes, validamos mucho y fidelizamos mucho a nuestra comunidad creativa al renovar el MICA con nuestros propios equipos que ya venían trabajando en los MICAs de la gestión anterior, pero también con la comunidad creativa, los artistas y los productores que dijeron, mira qué bien estos tipos. Al final, nosotros que pensábamos que iban a cambiar todo, no cambiaron todo, sino que apostaron a una política pública que es Mercado de Industrias Creativas Argentinas. Gracias. Bueno, ahora la pregunta para Brasil. Bueno, dado que esta vez va a ser la primera vez que se desarrolla el Mercado de Industrias Culturales de Brasil, me gustaría saber cuáles son las expectativas que tienen para el desarrollo de este mercado y cuáles son el rol que ven de involucrar a el resto de los países sudamericanos como invitados tan relevantes en el enfoque de este mercado.
Sim, sim. Não, perfeito. Veja, eu acho importantíssimo, principalmente pelo fato de ser um mercado intersetorial, e é o primeiro mercado intersetorial que nós temos no Brasil. Nós temos outros mercados até bastante bem-sucedidos, bastante tradicionais em áreas específicas, então, um mercado de música, mercado de games e etc. O que eu acho interessante desse mercado intersetorial, nesse momento, como eu havia mencionado, num momento que talvez você tenha algo a ser superado, né, em termos das indústrias criativas, talvez a gente identificar a existência de um certo espírito de corpo entre as disciplinas diferentes, né? De que maneira setores tão apartados, né, que são mundos diferentes, podem se encontrar e nesse evento descobrir algum espírito de corpo, alguma unidade de pensamentos e necessidades e demandas. Bueno, él piensa que en Brasil las diferentes partes de que estamos hablando, el mercado de música, el mercado de videogames, eso tienen un suceso relativamente bueno, pero lo que más interesante para él es la intersectorialidad, el cruce entre todas esas disciplinas que son tan distintas. Y la esperanza, la expectativa es descubrir lo que nos une, como se dice espíritu de cuerpo, no sé si se puede traducir, las cosas que nos unen como categoría, como sector. Sim. E da mesma maneira, tendo a participação efetiva dos demais países da América do Sul, talvez um certo espírito de corpo também em termos de demandas em comum, necessidades que nós identificamos e que são as mesmas que nós temos perante o novo século, o novo momento e etc., especialmente entendendo alguma dificuldade que há nessa troca com o Brasil, né? Viajando, participando dos mercados, a gente vê mesmo que não há uma mão dupla, né, tão bem pavimentada. Então, o nosso interesse, na verdade, é abrir e compreender que há essa unidade e ver de que maneira nós podemos incrementar no Brasil essas trocas e essa mão dupla com todos os outros países que são nossos vizinhos e com quem talvez nós nos relacionemos pouco, né, ou menos do que seria positivo. De la misma manera, él encuentra que espera que las trocas, los cambios de ideas, de experiencias con los otros países de Sudamérica, que él observa que hay una unidad, mucho más intensivo entre los otros países y que Brasil quizá pueda participar más activamente en un cambio de mano dupla, como decimos, mano dupla. Sim, e num momento em que isso, eu acho, como disse antes, é ainda mais necessário. É um ato de resistência, de certa maneira, das categorias, dos setores, dos países, especialmente no cenário brasileiro hoje, em que, como eu disse, a cultura é menor ainda, a atenção que nós temos, enfim, para essa área é ainda menor, paradoxalmente, com o fato dessa área, na verdade, ter um crescimento exponencial, poder puxar a economia num certo sentido e merecer uma melhor e maior atenção por parte dos outros ministérios, das outras pastas, enfim, de todas as outras instâncias públicas de financiamento também. Sí, principalmente en este momento, que eso es una acción de casi resistencia, que a partir de eso que habló anteriormente, que la plata para la cultura está cada vez menor, el espacio para la cultura, y paradoxalmente la cultura es un sector que puede puxar las otras áreas y puede realmente impulsionar un desarrollo que es importante hacer eso bien claro. Bueno, el ecosistema es bastante diverso y hemos estado conversando respecto a los cruces intersectoriales.
En el caso de Colombia, me gustaría saber cuál ha sido el rol que ha tenido la Cámara de Comercio de Bogotá y también cómo el Mixur de alguna forma ha ido cambiando el paradigma con respecto a la relevancia que tiene la intersectorialidad en función de que la Cámara justamente ha tenido un énfasis bastante fuerte en mercados sectoriales. Sí, en Colombia y precisamente la alianza que nombra Sofía, la Cámara de Comercio de Bogotá es una institución muy fuerte y que tiene una estrategia de apalancamiento de clústeres creativos en la ciudad. Estos clústeres creativos obviamente son sectores creativos que se van fortaleciendo y el Ministerio de Cultura juega un papel muy importante porque es un socio natural, o sea, tanto la Cámara de Comercio de Bogotá como el Ministerio de Cultura son socios y aliados naturales en este proceso de fortalecimiento de industrias creativas en Colombia. Para el caso Mixur 2016, después de tener algo así como 12 años de experiencia en los clústeres creativos de Bogotá, la Cámara apoya al Ministerio para que presente su candidatura para realizar Mixur 2016 y es un apoyo que va más allá de lo técnico y también pasa a lo económico, con un aporte de alrededor de $400.000 para la ejecución del proyecto. En su momento la Cámara hizo toda la asesoría técnica revisando la lista de los compradores internacionales, asesorando la inteligencia de mercado para cada sector, evidentemente porque ha acumulado esta experiencia que le han dado los mercados sectoriales como el BOM, el BAM, el Bogotá Fashion Week. Y digamos que el Ministerio de Cultura en este momento y después de la experiencia intersectorial, que era la primera experiencia intersectorial porque nosotros aún no contamos con un mercado propio y estamos como en el paso que menciona Andrés en Argentina, donde todavía reconocemos mercados sectoriales, pues estamos muy enfocados en el desarrollo de estas plataformas intersectoriales, estamos haciendo estudios y como prueba-error de estos mercados, pero reconocemos también que lo que nos ha llevado a esta necesidad de plataformas intersectoriales ha sido precisamente la inteligencia de mercado que nos ha dejado cada mercado sectorial y los aprendizajes. De igual manera, en cada mercado sectorial se van tejiendo estas redes que Andrés mencionaba, porque en música también se van relacionando con el audiovisual y asimismo se va generando la propia dinámica hasta que ya el sector demanda que exista un mercado intersectorial. Uruguay. Bueno, Uruguay, como es un territorio relativamente más pequeño que el resto, o más concentrado, en el fondo, en el marco de la cuarta revolución industrial y la mayor conectividad que se logra a través de las plataformas digitales, es interesante el conocer cómo contribuye el MICUY y si tienen expectativas de que refuerce lo que es la agenda de exportación de servicios que está desarrollando el país y si esta también se relaciona justamente con la ley de productividad que antes nos estabas comentando. Bien. Nosotros tenemos, como bien decía Sofía, se trabajó muy fuerte nacionalmente todo lo que hace exportación de servicios con programas específicos, mucho trabajo sector por sector, del cual las industrias creativas quedaron al final, pero en algún momento del año pasado empezamos a trabajarlo. Lo que a nosotros nos pasa, y por qué el MICUY y la orientación que tiene este primer año y algunas acciones más que nosotros estamos estableciendo. El MICUY tiene como socio extra hiper prioritario a Uruguay 21, que es la agencia de exportaciones nacional, y a un programa que es un programa específico que se hizo para exportación de servicios,
en cuanto y tanto nosotros precisamos para la exportación de lo que hace a industrias creativas, hacer escuela, formarnos y además de eso establecer hasta en la multilateralidad de los tratados determinadas cuestiones que no estaban contempladas y que muchas veces traban, muchas veces no son tomadas en cuenta y muchas veces, como todos saben, cada uno de nuestros sectores incluidos en lo que hace las industrias creativas tiene algunas cuestiones muy puntuales y muy sensibles que no corren como cuando nosotros, digo siempre carne y lo que fuera, porque es lo que siempre se habla en Uruguay, carne rural, bueno, no corre en la misma lógica, corre en otra lógica, hay que pensarlo de esa manera y hay que trabajarlo de esa manera. Y en ese marco, la Uruguay 21, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones, determinó un área específica para eso. Una persona, un sectorial, específicamente está trabajando y está desarrollando estrategias. En ese marco, dentro de lo que hace el Micuy, nosotros ponemos sobre la mesa lo que es un mercado, se lo traemos ahí, se los mostramos y les mostramos la dinámica, lo que es, lo que implica. Y de hecho la organización del Micuy a nosotros nos llevó a un proceso de sensibilización con los actores locales, ya sea institucionales o ya sea de las cámaras empresariales, que todavía nosotros estamos lejos de las cámaras empresariales, pues nosotros tenemos las cámaras de comercio, servicio, industria, y las cámaras de diseño, editorial, ¿verdad? Unas acá y otras acá, y pareciera que no tienen que hablar. De hecho, las veces que nos hemos sentado a hablar es como que no saben de qué hablar y empezamos ahora a construir eso. Bueno, eso es lo que estamos construyendo con el Micuy, mostrar que esto es un mercado como el de las carnes, que también ocurre en Uruguay, y que tiene una dinámica, una lógica y determinadas cuestiones que hay que trabajar como política de Estado. Un poco lo que decía, el Micuy va a ser una política de Estado. Discute tratamientos impositivos, discute cuestiones arancelarias, discute cuestiones específicas que hacen a la exportación de servicios. Discute hasta la agenda transversal que a nosotros se nos impone, porque Uruguay tiene una digitalización del 100%, el plan Ceibal, que fue para todos los niños una computadora, ahora para todas las personas mayores de 65 años un iPad, se llama de otra manera, pero es como un iPad. Entonces todo el mundo accede, todo el mundo está. La falta de contenido se vio inmediatamente, o sea, todo el mundo tuvo una computadora y ahora qué hacemos en esta computadora si no es meternos en cosas. ¿Cómo hacemos que eso se llene de contenidos? Eso se llenó de contenidos, eso está trabajando puntualmente, pero tiene un montón de limitaciones, como todos sabemos, que también se están trabajando en el marco del Micuy. Entonces, para nosotros, ¿qué es el Micuy? Es hacer un parate, hacer síntesis conjunta de lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir y fijar una meta inicial, por lo menos. Localmente, porque el Micuy tiene esta edición inicial, que le estamos llamando, que tiene un gran componente de formación, ya tiene agendados para el año que viene los Micuy regionales, asimilados a los Micuy regionales, y se están trabajando los Micuy frontera, se llama, que es, nosotros tenemos frontera con muchos países cruzando un puente, y bueno, la idea es con Argentina y con Brasil empezar a trabajar en algunos lados puntos de contacto para desarrollar esos mercados de frontera. Eso es lo segundo, y ya estamos trabajando en el Micuy que viene luego, que es el del 2020, que la idea es hacerlo en Punta del Este y en temporada, que ahí nosotros tenemos un país más. En Uruguay somos 3,5 millones, pero a partir del 20 de diciembre somos 4 millones más. Entonces hay como una invasión que vamos a aprovechar para trabajar, porque las industrias creativas son una de las cuestiones que también tienen un atractivo sustantivo y que nosotros no trabajamos bien en Uruguay. Y dicho sea de paso, ya termino, dicho sea de paso, fue una de las formas de entramar al entramado de turismo con las industrias creativas, porque están un poco más cerca, que a veces digo la carne, la carne se sienta mal, pero digo, a veces es más fácil entramar a la industria del turismo con las industrias creativas y darse cuenta de cómo sus cadenas de valor pueden ser complementarias que con otras industrias. Entonces, en ese marco el Micuy va a hacer eso, vamos a parar, hacer síntesis y avanzar en conjunto. Súper. Bueno, el territorio también, cuando hablamos de arte y de cultura, esta se ancla en nuestra diversidad geográfica. Entonces, si bien en el caso de Uruguay estábamos hablando de un país más pequeño, en el caso de Argentina esto es el opuesto junto a Brasil. Entonces, ¿por qué invertir en esta estrategia regional
entendiendo que el gasto en términos de volumen de recursos puede ser muy grande en el fondo. Sí. Bueno, Argentina es un país, como ustedes saben, grande y diverso. Y cuando decimos diverso, decimos que casi que hay un país adentro, muchos países adentro del mismo. Entonces, lo que decidimos hacer fue, y creo que te estás refiriendo a los micas regionales, es una serie de experiencias por fuera del mica central que se hace en Buenos Aires, hacer unos mercados en las regiones, elegir una ciudad de una provincia que forma parte de una región que tiene otras 4 o 5 provincias. Por ejemplo, Bariloche este año fue sede del mica regional Patagonia, pero fueron ahí productores de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, de La Pampa. Y tienen mucho más en común ellos, entre ellos, que con gente de Buenos Aires o con gente del norte del país. Entonces, esta idea de poder verse como un bloque también propio, regional, hacia adentro del país y poder acordar, negociar, proyectar, asociarse entre ellos y poder generar proyectos para vender, para exportar, para proponer, para hacer crecer, fue una estrategia que realmente tuvo muy buen resultado. La segunda experiencia la hicimos este año en Jujuy, para las provincias del NOA. Y además lo que termina pasando en una ciudad así, más chica, es que los productores y todos los participantes hasta se van encontrando por la calle, van a comer a los mismos restaurantes, cosas que no pasan en la ciudad de Buenos Aires y que todos sabemos que tiene mucha importancia a la hora de conectar esto que llamamos el ecosistema creativo. Si la gente no se ve, no se conoce, o sea, es muy importante el tema de los vínculos. Y en ese sentido, los micas regionales yo creo que afianzan los vínculos. Tenemos editores que no conocen a autores que podrían editar y que viven a 600, 800 o 1000 kilómetros, que no es tanto hablando de Argentina. Incluso en la misma ciudad, un artesano con un diseñador textil que empiezan a trabajar juntos a partir de que se conocen en Jujuy, un responsable de una marca de indumentaria, Humaua, en Jujuy, que termina conociendo al que lleva la tienda de diseño de un museo en el norte, en Salta, y que le termina comprando productos y le termina encargando el diseño de algunos productos de su marca especialmente para vender en esa tienda. Cosas que no hubieran sucedido si no hacíamos estos micas regionales. Los mercados son como viajes, pero viajes como yo digo, en 3 días viajás por más ciudades de las que podés realmente viajar, porque conocés gente de distintos lugares, de distintas instituciones, y realmente hay que sacarle provecho. Así que también esto es un mensaje para lo que viene después en el check, que son las rondas. Nosotros, que la verdad que por suerte participamos ya de varias rondas y mercados acá en Latinoamérica, algunos en Europa, es muy importante aprovechar esta instancia de mercado, esta reunión, porque es mucho esfuerzo de este lado, seguramente, ya lo sé, lo vivo en carne propia, pero también es muy importante aprovechar esta reunión que es única y que después se da hasta el año que viene no vuelve. Entonces es muy importante esta idea de comunidad y hay que sacarle el jugo. En cuanto a la pregunta, bueno, creo que está contestada. Los micas regionales son tan importantes, o te diría más, que el mica que se hace en Buenos Aires cada 2 años. El mica que se hace en Buenos Aires es una gran foto, hay mucha gente, es Buenos Aires, es más visible, pero es un evento más y un punto más de encuentro entre muchas otras ofertas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Cuando hacemos el mica regional en Jujuy o cuando hacemos el mica regional en Bariloche,
los medios, o sea, nos publican, salimos en la tapa de los diarios locales todos los días. Pero no digo esto por una cuestión mediática, digo por la relevancia que tiene el evento en una región más chica, agrupando 5 provincias, que en un evento nacional. Súper. Bueno, en el caso de Brasil también existe esta extensión territorial y bastante diversidad, entonces me gustaría conocer cuáles son los mercados que existen a nivel extendido dentro del territorio y también cuáles son los desafíos que ven a integrarse en el caso del MIC Brasil con el resto de nuestros países, donde en el fondo la barrera idiomática puede ser también un... ¿Cómo piensan sortear ese desafío? Sim, sim. Bom, primeiro falo sobre esse assunto de distribuição regional no Brasil, especialmente de financiamentos e recursos. Independente da gente ter, de forma regionalizada, uma série de mercados interessantes, setoriais, que acontecem em Recife, no Rio de Janeiro, no Sul e em diversos outros lugares. Há uma discrepância muito grande no financiamento ou no mínimo em termos de quem financia essas ações. Em Brasil, temos, claro, regiões que têm seus mercados que são muito importantes, mas a diferença não somente a diferença de volume de recursos, mas também quem financia esses mercados. Pois bem, de tal modo que, se nós pegarmos os editais atuais, não só do governo federal, mas de outras instâncias, inclusive das empresas privadas e etc., nós tivemos que introduzir a necessidade do cumprimento de cotas. Então, a maioria deles hoje tem cotas para as regiões menos desenvolvidas, para os estados que têm menos atenção, para as regiões que precisam de financiamento e não têm, porque, do contrário, só se financiaria Rio e São Paulo. Lo que pasa que com o tempo, mesmo os fondos concursables do governo, mas também de empresas privadas, lo que seja, se introduziu um sistema de cotas. Se diz cotas em espanhol? Sim. Que de cupos, né? Porque senão todo o interesse se queda em Rio, São Paulo. Então, há que pôr 20% para a região Nordeste, 20% para o Norte, para distribuir os fundos e que todos sejam atendidos, porque senão o interesse é Rio e São Paulo. Exato. Para o mercado de indústrias criativas de novembro, nós fizemos editais específicos para nós podermos trazer empreendedores, produtos compradores, pessoas relevantes regionalmente para que participassem do mercado. Então, isso é algo que foi, de certa maneira, a nossa cota, né, para tentar equilibrar de alguma maneira aquilo, enfim, as pessoas que estarão ali circulando pela Avenida Paulista em novembro. E o que fizeram para nosso mercado foi fazer editais para a gente importante para este mercado, para este evento, regionalmente, para que seja, claro, todo o Brasil esteja representado dentro desse sector da economia criativa. E tem uma questão particular, um pouco sui generis, eu acho, do que deve acontecer em novembro, que o mercado foi montado não em um lugar único, como é aqui, né? O mercado todo acontece dentro do mesmo complexo. Em São Paulo, nós vamos dividir o mercado entre as várias instituições de cultura que ocupam a Avenida Paulista, e são diversas. Nesse caso, por um lado, isso talvez cause alguma desconexão, né? As pessoas se encontrem menos ou tenham que circular mais, mas, por outro lado, é muito interessante apenas pelo fato dessas diversas instituições serem as nossas anfitriãs, porque eles mesmos são grandes financiadores de cultura, de projetos criativos e etc. Todos, Sesc, SESI, Itaú,
Moreira Salles, Prefeitura, Estado, todos. Entonces este año va a ser un poco distinto, que en vez de estar centralizado en un lugar como acá, este mercado check que acá en el GAM, serán los anfitriones serán las diferentes instituciones que na verdade apoiam todo este setor. Ao longo da Avenida Paulista, não sei se vocês conhecem, em São Paulo, tem SESC, SESI, el Itaú Cultural, estão todos, vai ser, claro, por um lado, não se encontra a gente todo o tempo no mesmo lugar, mas se circula mais, sim. E eles mesmos são atores importantes nesse financiamento e nessa necessidade de regionalização também. Claro, eles são os atores principais no financiamento e também na descentralização em regiões e tudo isso. Sim, essas instituições têm muito mais dinheiro do que o Ministério da Cultura, por exemplo. Sim, essas instituições têm muito mais plata, recursos que o Ministério da Cultura de Brasil. Bueno, en el caso de Colombia, como antes estábamos comentando, tienen mercados sectoriales bastante relevantes. Entonces, acá me gustaría ver qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde entre desarrollar un mercado de carácter intersectorial y versus desarrollar uno que sea de carácter específico para cada una de las disciplinas artísticas y culturales. Bueno, creo que en la respuesta anterior incluí un poco, digamos, las posturas que tenemos frente a los mercados sectoriales y los mercados intersectoriales. Para Colombia, digamos que los dos escenarios son muy importantes y son muy benéficos para el sector. Como resaltaba, los mercados sectoriales han fortalecido los sectores, han brindado experiencia, negocios y sobre todo conocimiento sobre el mercado específico y sobre el sector. La inteligencia de mercado que se ha desarrollado es muy importante y muy valiosa para pasar al otro nivel, que es el mercado intersectorial. Como mencionaba, nosotros aún no tenemos un mercado intersectorial. Estamos en un proceso de estudio e investigación y hemos hecho como un pequeño ejercicio con un mercado que está entre el audiovisual, la tecnología y las artes. Es como un proceso piloto que estamos acompañando, pero digamos que reconocemos totalmente que el mercado intersectorial pues, es un nivel más avanzado, es un nivel donde las conexiones y los negocios están propiciando que estos mercados intersectoriales se crucen y exista como más relevancia y más networking en todo el ecosistema. Entonces, pienso que sí es un reto que lo tenemos que asumir y que digamos que prueba de ello fue Mixur 2016, que sin tener una experiencia previa como Uruguay, bueno, como Uruguay lo va a tener ahora, como Chile ya la tiene y como Argentina, pues nos lanzamos a hacer este mercado y pues ahora estamos como con el compromiso desde la institucionalidad y desde los sectores de hacer un mercado intersectorial. Super. Bueno, en el caso de Uruguay, en el fondo, nos estabas comentando que bueno, la penetración de las tecnologías es prácticamente al 100%. Entonces, por una parte, nos gustaría saber cómo han impulsado la gestión de contenidos, la generación de contenidos, si es que existen instrumentos para facilitar esa gestión de contenido a nivel local. ¿Y cuáles son sus principales socios pensando en este mercado más global? O sea, socios a nivel de países desarrollados y también a nivel sudamericano. ¿Cómo ven la interlocución entre nuestros países? Bien, a ver, sí, a nosotros en realidad lo que hace a la introducción de la tecnología en todo, en la vida, fue de golpe. O sea, nosotros
pasamos de un año al otro a tener una computadora por cada hogar, por lo menos una por cada hogar, y con el Ibirapitá, que es el de los iPad, de los PAD, para no decir, el de los PAD, ya hay mucha más inserción, y toda esa necesidad de contenido fue lo que menos se pensó. Se pensó toda la infraestructura, toda la interconectividad, hay internet en todos lados, te puedes conectar de todos lados, ¿cómo va? ¿Hacer qué? Fue la pregunta que capaz que nos agarró medio de golpe en el frenesí inicial del Ceibal y del Ibirapitá. Eso se acompañó con políticas de fomento y no fue casual que el audiovisual tuviera como la mayor captación de eso, por la base y por la demanda que estaba. Pero además de los programas que fueron a cada sector, se invirtió mucho, que eso fue lo que en algún punto como política pública, nosotros estamos como en un punto de llamarles políticas públicas de segunda generación, que quiere decir de alguna manera que nosotros pusimos plata en herramientas de cada sector, pusimos plata en el Ibirapitá, que se transformó en un productor de contenidos, en el Ceibal, que se transformó en un productor de contenidos y contrataba, tercerizaba y generó su propio contenido. Y empezó a haber una demanda interna mucho más grande que lo que tenía el Uruguay en sí mismo, porque somos pocos, y una demanda de cuestiones más seriadas, en mayor cantidad, en un volumen que no teníamos costumbre, y eso se impulsó. Ahora se acompasó, igualmente tenemos un gran tráfico de contenidos desde el exterior también para suplir o para complementar. En contenidos infantiles nos faltaban años y nos faltan todavía, pero hemos crecido muchísimo. Y bueno, los planes de fomento habilitaron eso, poder tener un montón de cuestiones que hacen a ese desarrollo. Ahora, una estrategia mancomunada y conjunta es lo que estamos ahora trabajando. Se fortaleció muchísimo la CUTI, que es la Cámara Privada de Tecnologías, ¿tá? Muchísimo, creció muchísimo, a fuerza de necesidad. Y ese crecimiento o ese desarrollo relativo mayor no tuvo el mismo reflejo ni de apoyo estatal ni de orden en las industrias creativas, que de alguna manera tendrían que ir en conjunto, tendrían que haber ido acompañadas. Sí, quizás en videojuegos, sí, quizás en alguna más, pero no en el resto. Ahora esa demanda se está perfeccionando y profesionalizando y desde el Estado exigiendo. Nosotros tenemos una ley de servicios de comunicación, una ley de medios, que no es ley de medios, se llama ley de servicios de comunicación, pero es parecida, que pone cuotas, porcentaje de producción nacional. No solo en la televisión, porque la primera versión tenía, sino en todas estas plataformas que son estatales. Entonces eso ahora estamos como en el gran desafío de la ficción y algunos contenidos más. Entonces, la cuotificación, el establecimiento de cupos nacionales a determinadas plataformas es en sí una política que ha llevado a visibilizar que cuando nosotros pusimos el 30% de producción nacional en pantalla, levantaron la mano y dijeron, no lo van a llenar. Mucho más tenemos que el 30%, pero mucho más, y de calidad, no estamos poniendo cualquier cosa. Entonces, a veces es como que uno dice, bueno, y igual la respuesta era, si no lo llenamos, vemos qué hacemos, pero vamos a tratar de llenarlo primero. Entonces, como todos sabemos, esa digitalización, esa tecnología nos empuja. A nosotros nos empujó de golpe y nos vino bien, en mi humilde opinión, nos vino muy bien. Ahora hay que ordenarlo y pensarlo en una mirada más integrada y de corte estratégico y de proyección de desarrollo. Esa fue la única que me preguntaste, ¿solo eso? No, sí, está bien. Ahora, para ir cerrando, una pregunta de carácter transversal a nuestros 4 increíbles invitados. Estamos increíbles. Estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, me gustaría saber cómo desde sus distintas instituciones se están anticipando y buscando generar, no sé si instrumentos, medidas, en el marco de que el derecho a autor, la propiedad intelectual son bienes intangibles y servicios que se van a ir transfiriendo cada vez más fácilmente entre nuestros países. Y también cuál es la invitación que le pueden realizar
a estos otros sectores productivos. Hemos estado hablando de turismo, comunicaciones, pero incluso tal vez hay otros que sean incluso menos obvios y que tal vez no los tenemos visibilizados y que podríamos compartirlos como nuevas aperturas de oportunidades. Bueno, todo se trata de cómo nos empezamos a preparar o cómo nos estamos preparando para el mundo que se viene, un mundo completamente incierto, pero al mismo tiempo sabemos que altamente robotizado, digitalizado, el Internet de las cosas, las máquinas, los robots. Y la creatividad claramente acá tiene mucho para hacer y mucho para ganar, porque las máquinas son creadas por personas y también son las personas y las mentes creativas las que pueden diseñar soluciones prácticas y experiencias y herramientas que dan esas máquinas a las personas, a cada individuo. También pensando que una de las ideas positivas de la cuarta revolución industrial es que los productos y los servicios sean personalizados, customizados, un producto, una experiencia para cada individuo de acuerdo a sus preferencias. Entonces, acá hay personas, hay cabezas creativas que están diseñando y pensando, pero que también se tienen que formar para esto. Y todos nos tenemos que formar para no quedarnos afuera, y la cultura y la creatividad también cumple un rol fundamental a la hora de integrar a la sociedad y a las comunidades para que tampoco se queden afuera. Con lo cual, desde distintos lugares surge la necesidad de trabajar con el sector creativo ante la llegada de la cuarta revolución industrial, para ordenar, por un lado, el diseño de las máquinas y de las soluciones y de las experiencias, y por otro lado, la cultura como herramienta de aproximación y de integración y de transformación. Te llama ella. Nosotros ahora, bueno, ahora lo cierro. Igual ya cerraba, Igual, le falta a los demás también, claro. Nosotros ahora, a partir de una reestructuración que más tiene que ver con una coyuntura económica, dejamos de ser un Ministerio de Cultura y pasamos a ser una Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación. Y lo mismo le pasó al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces ahora somos Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y como siempre dicen que toda crisis presenta una oportunidad, yo pensaba, cuando hablábamos de esto, no es casual que ahora podamos caminar en el mismo sendero y con el mismo norte y con el mismo proyecto. Educación, que es una pata fundamental para formar a las personas que mañana van a tener que trabajar en este mundo. Cultura, con todo lo que acabamos de contar, y ciencia y tecnología, que de alguna manera es lo que produce, investiga y propone todas estas herramientas. Estamos diseñando un programa nuevo que se llama Creatividad de Hoy para el Trabajo de Mañana, y eso en conjunto con educación, con ciencia y tecnología y desde cultura. Así que me parece que esa sería una buena síntesis de la respuesta. Bom, acho interessante mencionar que na atual estrutura do Ministério da Cultura no Brasil, a antiga diretoria de direitos autorais foi elevada à categoria de secretaria. Isso tem um significado bastante grande. Bom, não sabemos, se isso se manterá no próximo governo, posto que o próprio Ministério da Cultura chegou a ser extinto e diversos dos candidatos para o pleito agora do fim do mês propõem a extinção do Ministério da Cultura e com ele a secretaria ou diretoria ou o que quer que seja de direitos de autor. Bueno, havia uma diretoria de direitos autorales en el Ministerio de la Cultura de Brasil, que foi elevada
debido a su importancia, a secretaría. Ahora estamos en un momento, bueno, el Ministerio de la Cultura fue extinto, volvió, ahora no sabemos qué va a pasar porque varios candidatos a la presidencia para el próximo año pleitean extinguir el Ministerio de la Cultura, justamente por veces fusionar con de educação, isso também já foi assim em Brasil, é importante mencionar isso. Sim. E é impossível de prever. Acho interessante mencionar sobre direito de autor também o seguinte, quer dizer, o Brasil tem uma escola de direito de autor, que é a escola francesa, belga, que dá importância ao ato criativo, né? É da escola de direito de autor que nós adotamos que o fato, para ser bastante técnico, né? O fato jurígeno, o fato que dá origem ao direito é a criação, não é o registro, não é a encomenda, não são atos formais, é a criação ela mesma. E isso faz uma diferença enorme na hora de aplicação dessas regras, e não que isso não esteja sendo ultimamente minado e desconstruído por interesses de copyright, de uma outra maneira de encarar a criatividade. Gostaria de ressaltar que em Brasil o direito de autor, a propriedade intelectual, vem do direito francês belga, em que a autoria tiene el derecho, gera el derecho. Sí, el acto creativo genera el derecho, no el registro oficial o formal. Entonces, eso tiene un impacto claro. Quería también mencionar que eso no tenga sido minado. La gente intenta en Brasil también no reconocer esos derechos, pero essa é a base em Brasil. E acho interessante, só para finalizar, sobre as transformações que nós já experimentamos e vamos experimentar, e essa nova revolução industrial. E eu acho, assim, o Brasil pode estar preparado para isso, porque eu acho que une, talvez, necessidade e oportunidade. Eu acho que, claro, por necessidade, as pessoas têm que se adaptar, têm que inventar, tem que mudar, tem que se reunir em termos de ter novas ideias e novas soluções. Quer dizer, a necessidade faz isso. E eu acho que no caso do Brasil, nós talvez estejamos preparados para isso, porque já há um certo caráter nacional que é inventivo, de novas soluções e etc. Então, eu acho que sim, no Brasil é possível que, apontando esse caminho, insistindo, né, nesse tipo de encontro, nesse tipo de discurso, né, em harmonizar esse discurso, a gente possa ter algum sucesso e lidar bem com essas transformações a nível, pelo menos, ali nacional. Talvez venha a calhar. Ele pensa que, o Brasil está sí bien preparado para a nova revolução pós-industrial, quizá, e que, dizemos em português, a necessidade e a oportunidade, e que a necessidade faz com que o ser humano empreenda algo novo, crie algo novo, e ele crê que nós, em Brasil, temos uma predisposição a sermos criativos, a criarmos coisas do nada, com pouquíssimos recursos, e isso pensa que vai ir bem para os próximos tempos, que temos essa disposição, em geral. Bueno, desde Colombia, creo que desde la institucionalidad nos hemos enfocado en montar este eje transversal que es la cultura, en montarlo en estas plataformas digitales que nos están acompañando y nos están como marcando el ritmo día a día. Nosotros tenemos una dirección dedicada a la creación y generación de contenidos culturales para plataformas digitales. Son contenidos radiales, contenidos audiovisuales, es la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Y nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de las TICs en Colombia y tenemos una bolsa de recursos que se llama Crea Digital, y anualmente lanzamos esta convocatoria para que los creadores de Colombia
presenten sus propuestas y sus proyectos con un matiz cultural, tanto para videojuegos, series audiovisuales, cortos, y logramos, digamos, montarnos e insertarnos en estos nuevos procesos digitales. Ahora, sobre temas de derecho de autor, protección, que digamos que es la otra arista en este proceso de digitalización, nosotros estamos adelantando como conversaciones y tuvimos de hecho el lanzamiento del Informe Mundial de la Convención 2005 de UNESCO, y estamos tratando de entender cómo esta convención podría ser como esa sombrilla que nos puede cobijar y puede ayudarnos jurídicamente a responder ante, digamos, tanto la protección de los derechos de autor de los creadores, como a estos requisitos comerciales e industriales que vamos a tener que empezar a afrontar muy prontamente. Bien, voy a tratar de ser sintético. Nosotros estamos atendiendo lo que hace al advenimiento de lo digital. Dos cuestiones. Atendiendo concretamente, este año en lo que hace a rendición de cuentas y presupuesto se crea una dirección específica de ciencia y tecnología, que estaba como en un proceso contrario a veces a lo que nosotros estamos dándole prioridad a esa secretaría, que depende directamente de Presidencia, y se está orientando en la Ley de Cultura a la creación de un ministerio, una Secretaría de Cultura, que hoy por hoy no lo teníamos junto con Educación, lo vamos a separar también para darle prioridad. Y en ese marco se está trabajando en el marco del sistema de transformación productiva, con un dato que nosotros acercamos y que fue interesante, y que es, en Uruguay se están dando pérdida de puestos de trabajo asociados a la automatización tecnológica, digitalizaciones, se están dando determinada cantidad de pérdida de puestos de trabajo y otra transformación porque se están autoabsorbiendo. Cuando empezamos a mirar en dónde se pierden y en dónde se crean puestos de trabajo, y ahí aparecen las industrias creativas. Entonces ahí es donde le decimos atención, porque acá esto se automatiza y se empiezan a caducar, y hay oficios y profesiones que entran a caducar, y acá estás creando un montón de cuestiones. Entonces en ese marco es que estamos trabajando una política asociada a eso, en una estrecha consulta, que también es algo que estamos trabajando fuerte, en una iniciativa de construir esta política pública de digitalización, tecnificación y desarrollo hacia el futuro con las generaciones más jóvenes, porque son los que saben cómo va la cosa. Nosotros en Uruguay somos un país medio viejo, tenemos mucha gente más grande y muy poca gente joven y chica, y ahora estamos tratando de escucharlos, porque si no la política queda adultocéntrica, las políticas de desarrollo productivo quedan centradas en una concepción anterior, y los que están usando todo lo nuevo y los que están creando dinámicas nuevas de creación o de participación o del propio desarrollo productivo son los más jóvenes y hasta los niños, y a eso no los estábamos escuchando, y en eso estamos aprendiendo a escuchar y tomar en cuenta que la mejor política pública hacia el futuro sale del futuro mismo, digamos. Y en eso, esa es una línea interesante que estamos explorando también como política de desarrollo, ¿no? Bueno, solo agradecer a nuestros invitados, les doy término a este panel. La verdad es que espero que haya logrado responder la pregunta respecto a cómo el ecosistema en el fondo se ve nutrido a través de esta interlocución entre distintos actores, y también en el fondo en el marco de los nuevos desafíos que nos va a generar la digitalización, y también la vinculación entre nuestros países, porque en el fondo las nuevas plataformas digitales van a lograr que nos vinculemos, pero como el arte y la creatividad se basa en las conexiones personales, sin duda este tipo de instancias son las que logran favorecer esta vinculación. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de este panel. Gracias a Sofía Lobos, también secretaria ejecutiva del Ministerio de Economía Creativa del Ministerio de la Cultura. Disculpas por mi anterior error de guión. Muchas gracias a todos los participantes internacionales por compartir. Qué interesante todo lo que va apareciendo de vinculación, de la importancia de
de los mercados regionales también, de la economía, de la modernización. Muchas gracias por todo lo que han compartido. Y los queremos invitar ahora a un coffee break. Vamos a volver a las 11:30 con el siguiente panel, en donde vamos a estar revisando los procesos creativos y de innovación en las empresas y el valor que agregan los sectores creativos. Así que muchas gracias y nos vemos a las 11:30.